We are back with more of the breaking news this hour. Newly released emails from the Epstein estate show the convicted sex offender making multiple references to President Trump. In one, it's a 2011 email to accomplice Ghislaine Maxwell. Epstein writes that Trump, quote, spent hours at his house with a sex trafficking victim. Now, Epstein calls Trump in this email a, quote, dog that hasn't barked. These emails were released by Democrats on the House Oversight Committee. And the top Democrat on that committee, Robert Garcia, is joining us now. Congressman, when did you get this information? Algunas votaciones no sorprenden por su resultado, sino por la forma en que rediseñan límites institucionales que antes se consideraban estables. El 13 de diciembre de 2025, durante una sesión extraordinaria de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, se aprobó por mayoría simple una resolución que modifica el ámbito de supervisión del Comité de Supervisión y Responsabilidad. La propuesta, presentada inicialmente como un ajuste técnico de competencias, transfirió al comité la autoridad para investigar el uso de prerrogativas ejecutivas en decisiones que involucran la seguridad nacional, incluso cuando se clasifican como sensibles. La medida fue interpretada por sectores del Poder Legislativo como una respuesta directa al reciente uso reiterado por parte del Poder Ejecutivo de órdenes clasificadas que impidieron la comparecencia de asesores cercanos a la presidencia en audiencias públicas. Aunque el texto final no menciona nominalmente a ninguna autoridad, el hecho de que se haya aprobado en un contexto de tensión entre el Congreso y la Casa Blanca llamó la atención de los observadores institucionales y constitucionales. La medida se votó tras la negativa del consejero de Seguridad Nacional a presentar documentos solicitados por citación judicial y protegidos por una invocación genérica del privilegio ejecutivo, lo que generó un impasse jurídico y político que el Departamento de Justicia aún no ha resuelto. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. La votación, aunque formalmente ubicada en una instancia legislativa específica, fue interpretada por los actores del sistema como un esfuerzo por reequilibrar las competencias entre los poderes. Los parlamentarios de ambos partidos argumentaron que no se puede impedir sistemáticamente al Poder Legislativo ejercer su función de control bajo el pretexto de la seguridad nacional, especialmente cuando la clasificación de documentos sensibles se realiza sin un control externo independiente. El texto aprobado prevé, de forma inédita, que la Comisión podrá contratar a expertos independientes en clasificación y seguridad para evaluar, de forma confidencial, la legitimidad de la protección aplicada a los documentos denegados. Esta cláusula, aún poco comentada fuera de los círculos especializados, es considerada por los analistas como un giro relevante en la función de control del Congreso sobre los actos del Ejecutivo. Hasta entonces, las prerrogativas de clasificación eran prerrogativas casi absolutas del presidente y sus departamentos auxiliares, con un margen limitado de impugnación legislativa o judicial en tiempo hábil. La tramitación de la resolución también se desvió de la norma habitual. En lugar de pasar por múltiples comisiones temáticas, el texto fue analizado directamente por un grupo bipartidista de emergencia compuesto por representantes de las comisiones de Inteligencia, Justicia y Supervisión. El grupo se formó después de que el Congreso fuera informado por fuentes internas de que al menos 3 decisiones relacionadas con movimientos de recursos y transferencias de personal en bases militares estadounidenses se habían tomado sobre la base de documentos cuya existencia el Poder Legislativo ni siquiera conocía. La falta de notificación previa y el posterior bloqueo del acceso generaron una reacción inmediata. A lo largo de una semana, representantes de diferentes estados presionaron para que se creara una estructura con más margen de verificación. Aunque la dirección del gobierno intentó posponer la votación,
La composición del grupo de emergencia y el clima institucional llevaron a la inclusión de la propuesta en la agenda deliberativa de fin de año. En la práctica, la resolución no modifica la Constitución ni deroga ninguna norma anterior, pero inaugura una nueva lectura funcional sobre cómo puede reaccionar el Congreso cuando considera que el Ejecutivo está extralimitando o blindando decisiones basadas en criterios que escapan a cualquier tipo de escrutinio. Los juristas consultados por medios especializados advierten que la medida, aunque técnicamente compatible con el reglamento de la Cámara, puede desencadenar una serie de impugnaciones formales si se aplica en investigaciones con potencial impacto político directo. El propio asesor jurídico de la Presidencia publicó una nota, horas después de la aprobación de la medida, afirmando que cualquier intento de obligar a las autoridades a entregar documentos clasificados sin el aval del Ejecutivo se interpretará como una invasión de competencias y se tratará judicialmente como una violación de la separación de poderes. La nota, breve y sin firma nominal, fue leída en el Pleno por un congresista de la base aliada e incluida en las actas oficiales de la sesión. La lectura fue seguida sin reacción inmediata por parte de la presidencia de la mesa, pero con manifestaciones posteriores de parlamentarios de la oposición que calificaron el gesto como un intento de intimidación institucional velada. No todos los efectos de este cambio son inmediatamente visibles, pero sus posibles repercusiones ya están motivando movimientos en los sectores técnicos del gobierno. Documentos internos del Departamento de Defensa, divulgados en parte por un grupo de periodistas especializados en transparencia gubernamental, indican que circulan al menos 2 memorandos con orientaciones sobre cómo responder a posibles solicitudes del comité bajo la nueva norma. Los textos recomiendan cautela y consulta previa a la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Casa Blanca antes de divulgar cualquier tipo de dato, aunque sea parcialmente desclasificado. Este comportamiento institucional sugiere que, aunque la resolución no tiene fuerza coercitiva automática, ya se ha internalizado como una variable real en el campo de las disputas entre el legislativo y el ejecutivo. A medio plazo, su eficacia dependerá menos de su formulación normativa y más de la disposición de los parlamentarios a ponerla en práctica ante las resistencias esperadas. Aún así, su mera existencia ya representa un desplazamiento del eje tradicional de deferencia que el Congreso mantenía en temas de seguridad nacional. Hay episodios que no cambian el sistema por sí solos, pero que exponen grietas en acuerdos considerados estables. Este puede ser uno de ellos. Seguir de cerca la evolución de estas tensiones es lo que permite comprender la lógica interna de las instituciones cuando se ven sometidas a presiones fuera de lo normal. Eso es lo que pretendemos registrar aquí, siempre centrándonos en el contexto, el proceso y las consecuencias. A partir de ese momento, lo que parecía ser solo una resolución administrativa comienza a producir efectos secundarios en múltiples niveles institucionales. 3 días después de la aprobación de la medida, la Comisión de Inteligencia del Senado convocó una sesión privada para debatir los límites interpretativos de la nueva prerrogativa atribuida al Comité de Supervisión de la Cámara. La reunión, confirmada posteriormente por un acta sucinta, contó con la presencia de asesores legislativos, representantes de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y asesores jurídicos del Senado. Aunque el contenido de la sesión se mantuvo en secreto, fuentes vinculadas al comité confirmaron que parte del debate giró en torno a una posible superposición de competencias y a la ausencia de un mecanismo de conciliación normativa entre cámaras en casos de interpretación contradictoria. Este tipo de fricción técnica no es inédito, pero su aparición tan inmediata tras la votación revela que existe un grado de incertidumbre mayor del que admiten públicamente los líderes parlamentarios. Es en este contexto donde comienzan a surgir movimientos paralelos en otras áreas del Ejecutivo,
El Departamento de Justicia, por ejemplo, emitió una directriz interna actualizando los procedimientos de respuesta a las solicitudes del Congreso relacionadas con material clasificado. La directriz, firmada por el fiscal general adjunto para asuntos legislativos, especifica que cualquier solicitud amparada en la nueva resolución deberá someterse a un análisis interdepartamental antes de cualquier manifestación oficial. La directriz no impide el cumplimiento de las solicitudes, pero añade un trámite burocrático que, en la práctica, puede funcionar como instrumento de dilación. Los analistas de política institucional señalan que este tipo de movimiento indica que el Ejecutivo está adoptando una estrategia de resistencia formalizada con el fin de limitar la eficacia sustantiva de la resolución sin enfrentarla directamente en el ámbito jurídico. Se trata de un tipo de contención técnica que busca ganar tiempo, preservar el margen de maniobra y evitar precedentes indeseados. A partir de estas reacciones, se observa una lenta pero perceptible reorganización del juego institucional. Los parlamentarios con experiencia en comisiones técnicas comenzaron a articular la creación de un panel permanente de evaluación de la clasificación de documentos, compuesto por especialistas civiles con mandato fijo y autonomía para recomendar reclasificaciones. La propuesta, aún en fase embrionaria, parte del principio de que la lógica de la seguridad no puede ser monopolio de una instancia aislada, especialmente cuando los impactos de determinadas decisiones trascienden los límites operativos del Ejecutivo. El propio Servicio de Investigación del Congreso, brazo de asesoramiento técnico del Poder Legislativo, fue activado para elaborar dictámenes comparativos sobre modelos de supervisión documental en países del G7. Los informes preliminares señalan que, aunque la prerrogativa de clasificación es común en los sistemas presidencialistas, la ausencia de un órgano externo de verificación es hoy en día una excepción entre las democracias consolidadas. Esta constatación ha reforzado el discurso de quienes ven en la resolución un primer paso hacia una arquitectura más equilibrada de control institucional. Esta convergencia ayuda a entender por qué la reacción del Ejecutivo se ha articulado en múltiples frentes. Además del Departamento de Justicia, el Consejo de Seguridad Nacional ha promovido reuniones con equipos de cumplimiento y seguridad documental de las principales agencias federales. El objetivo, según registros obtenidos por periodistas del sector, es mapear las vulnerabilidades operativas y proponer una uniformización de los criterios de clasificación que pueda defenderse técnicamente en posibles disputas con el legislativo. Esta estandarización, aunque se presenta como una medida de eficiencia, también puede funcionar como un instrumento de contención frente al nuevo alcance del Comité de Supervisión. Al reducir el grado de arbitrariedad en la aplicación del secreto, el Ejecutivo intenta dificultar los argumentos legislativos que señalan el abuso o la manipulación estratégica de la información. Por parte del Congreso, también se está preparando para posibles litigios jurídicos. La Procuraduría General de la Cámara solicitó un dictamen externo a 3 bufetes de abogados especializados en derecho público y constitucional para evaluar los límites interpretativos de la nueva resolución. Los documentos, aún no hechos públicos, deben servir de base para futuras decisiones sobre la citación de autoridades que se nieguen a cooperar. Se espera que las primeras pruebas prácticas se produzcan en las próximas semanas, cuando el Comité de Supervisión deba deliberar sobre nuevas solicitudes de información relacionadas con contratos de emergencia firmados por el Departamento de Defensa en zonas de conflicto. Si el Ejecutivo alega confidencialidad sin una justificación técnica detallada, el Comité podrá recurrir al Poder Judicial basándose en el nuevo texto. Este será el verdadero punto de inflexión de la medida, ya que pondrá a prueba su capacidad para surtir efecto en un entorno de resistencia articulada. Las consecuencias de esta reorganización aún son inciertas,
Pero la rapidez con la que los actores se están reposicionando indica que el tema ha dejado de ser periférico. El uso de la clasificación como escudo administrativo ha pasado a percibirse como una variable central de gobernabilidad y rendición de cuentas. El Congreso, al ampliar su capacidad de verificación, no solo desafía al Ejecutivo, sino que también se obliga a operar con mayor responsabilidad técnica. En este sentido, la resolución funciona como un catalizador para la revisión de prácticas, tanto para quienes controlan como para quienes supervisan. El equilibrio entre control y confidencialidad es por definición delicado, y su redefinición depende de la disposición de ambas partes a aceptar que el sistema solo funciona cuando existe una confianza mutua basada en mecanismos verificables. Cuando las decisiones reservadas producen efectos públicos, la falta de transparencia deja de ser solo un problema administrativo y se convierte en una cuestión de legitimidad institucional. Comprender cómo el sistema maneja este tipo de impasse es fundamental para entender los mecanismos que sostienen la estabilidad democrática en contextos de presión. Eso es lo que nos proponemos analizar aquí, con un enfoque continuo en los procesos, no solo en los resultados. Persisten las opiniones divergentes sobre el efecto concreto de la resolución aprobada por la Cámara, y es en este intervalo de incertidumbre donde la disputa entre los poderes se reorganiza. Para algunos expertos en derecho You don't hand matches constitucional, to an arsonist, and you don't give power to an angry left wing. uso amplio y poco controlado de las prerrogativas de confidencialidad concentradas en el Poder Ejecutivo. En esta lectura, la creación de un mecanismo legislativo con competencia formal para examinar los fundamentos de las decisiones clasificatorias corrige una deficiencia estructural señalada desde hace años por los órganos de control y por estudios independientes centrados en la transparencia gubernamental. Por el contrario, antiguos fiscales y asesores jurídicos vinculados a administraciones anteriores argumentan que el Congreso estaría sobrepasando los límites implícitos de la separación de poderes al asumir la revisión de decisiones históricamente asociadas al núcleo de las atribuciones ejecutivas. Para estos críticos, la preocupación central no radica en la redacción de la resolución, sino en el precedente que establece al permitir que las decisiones protegidas por el secreto se reevalúen en un entorno legislativo susceptible de disputas políticas, aunque mediadas por procedimientos técnicos. El debate se centra, por tanto, en la propia naturaleza de la clasificación de documentos y en la definición de quién tiene la autoridad final para validar su legitimidad. La Constitución de los Estados Unidos no prevé explícitamente un sistema externo de control de estas decisiones, lo que, con el tiempo, ha consolidado una práctica de deferencia casi automática al Ejecutivo en este ámbito. Este arreglo funcionó mientras prevaleció la confianza en que tales prerrogativas se ejercerían con cautela y con una base técnica consistente. Sin embargo, episodios recientes en los que se han clasificado documentos de forma retroactiva o en contextos de investigación política han sacudido esa confianza histórica. Es en este espacio de fragilidad institucional donde se inserta la nueva resolución, no con la intención declarada de suprimir las competencias del Ejecutivo, sino de someterlas a un nivel adicional de verificación técnica. La aceptación de este modelo dependerá en gran medida de la forma en que el Poder Judicial decida enmarcar la medida a la luz del principio de separación de poderes. La información disponible indica que al menos 2 iniciativas jurídicas están siendo evaluadas por equipos vinculados a entidades del ámbito de la seguridad nacional. Una de ellas estudia la posibilidad de impugnar la resolución de manera preventiva ante la Corte Suprema, basándose en una interpretación restrictiva del artículo 2 de la Constitución, que trata de las atribuciones del Ejecutivo.
La otra considera la adopción de medidas judiciales individuales en caso de que las autoridades se vean obligadas a proporcionar documentos o dar explicaciones en virtud de las nuevas normas. En ambos casos, el eje argumentativo será la defensa de la autonomía ejecutiva en materia de seguridad nacional y la alerta sobre el riesgo de exposición indebida de operaciones sensibles. Por el contrario, los parlamentarios favorables a la resolución indican que las posibles impugnaciones judiciales se considerarán una oportunidad para sentar precedentes y reducir el vacío jurisprudencial que aún existe a nivel federal. Los analistas del panorama político observan que las disputas de este tipo, aunque se caracterizan por una elevada densidad técnica, tienen el potencial de desencadenar una fase más amplia de reestructuración institucional. Esto se debe a que el control de la información sensible se ha convertido, en las últimas décadas, en uno de los instrumentos más eficaces para concentrar el poder de decisión. La posibilidad de revisar o auditar ese control altera, en la práctica, el equilibrio entre los poderes, incluso sin ninguna modificación formal del texto constitucional. Las experiencias observadas en países como el Reino Unido y Canadá sugieren que mecanismos similares tienden a producir una mayor formalización de los criterios de clasificación y a reducir el margen de arbitrariedad individual en la definición de lo que puede o no puede compartirse con las instancias legislativas. En Estados Unidos, este proceso aún se encuentra en una fase inicial, pero los movimientos recientes apuntan en una dirección similar, con el intento de crear un espacio institucional en el que el secreto y la supervisión puedan coexistir sin comprometer el funcionamiento del sistema. Hasta ahora, no hay una definición clara sobre los próximos pasos. La expectativa predominante es que el Comité de Supervisión utilice su nuevo ámbito de actuación de forma gradual, en casos puntuales, buscando construir un historial que evite enfrentamientos directos con el Ejecutivo. El riesgo identificado por algunos observadores es que el instrumento sea capturado por disputas partidistas, desviándose de su propósito técnico original. Si esto ocurre, la resolución puede perder legitimidad incluso antes de consolidar sus efectos prácticos. Por otro lado, si se aplica con criterios objetivos, una metodología rigurosa y un respaldo técnico consistente, puede representar un avance relevante en la madurez institucional del tratamiento de información sensible. El resultado dependerá de la capacidad de los líderes legislativos para mantener el espíritu de la norma frente a las presiones circunstanciales. Mientras se desarrolla este proceso, el Poder Judicial tiende a verse obligado a pronunciarse sobre cuestiones aún indefinidas, como la obligatoriedad de comparecencia de los testigos citados en virtud de la nueva resolución y la posibilidad de acceso, aunque sea parcial, a documentos protegidos por el secreto ejecutivo. Las decisiones que se dicten tendrán un impacto estructural, ya que contribuirán a delimitar con mayor precisión los contornos de la actuación legislativa en este ámbito. Hasta que eso ocurra, el sistema opera en un estado de transición, con normas formalmente aprobadas, pero aún sin validación judicial definitiva. Esta ambigüedad es típica de los periodos de cambio institucional, en los que las prácticas emergentes deben adaptarse a una arquitectura jurídica concebida para otro contexto histórico. Cabe destacar que el debate sobre la clasificación de documentos trasciende el ámbito estrictamente técnico. Refleja una disputa más amplia sobre los límites de la transparencia en los entornos de poder. Lo que está en juego no es solo el acceso a información específica, sino el control de las narrativas que sustentan las decisiones públicas. En un sistema como el de Estados Unidos, en el que la confianza pública en las instituciones es un elemento central de estabilidad, la opacidad recurrente puede producir efectos corrosivos a largo plazo. Por esta razón, la definición de quién decide lo que debe permanecer en secreto no puede tratarse como una mera conveniencia administrativa,
sino como una elección que incide directamente en los fundamentos operativos del régimen democrático. El panorama sigue abierto. El Ejecutivo sigue buscando mecanismos para salvaguardar su autoridad clasificatoria, mientras que el Legislativo pone a prueba los límites de la nueva herramienta creada para ampliar su capacidad de supervisión. Ninguna de las partes ha mostrado una clara disposición a dar marcha atrás, pero tampoco se han observado hasta ahora enfrentamientos directos de alta intensidad. Esta contención puede indicar un intento de acomodación gradual o simplemente la acumulación de tensiones antes de un enfrentamiento más explícito. Por ahora, la única conclusión posible es que el sistema se está reorganizando en torno a una disputa que, hasta hace poco, permanecía lejos de la atención de la mayor parte de la opinión pública. Seguir estas transformaciones requiere una atención continua y una lectura cuidadosa de los movimientos institucionales. Este canal se propone ofrecer este tipo de seguimiento procesal, observando cómo, de forma lenta y a menudo silenciosa, se redefinen los contornos de la institucionalidad en períodos de tensión.